Bienvenidos al Estadio Akron, vamos a revisar imágenes, lo que no viste, las reacciones de Gabriel Milito a los goles que le hizo Cruz Azul a su equipo en la derrota de Chivas, 2-1 en la cancha de Zapopan. Así llegaba la máquina cementera de Nicolás Larcamón con la misión de llevarse los 3 puntos del estadio del Guadalajara, y así llegaron las Chivas, que no fueron muy bien recibidas por la gente que estaba ahí en los alrededores. El partido tuvo ingredientes especiales como la presencia de Kevin Mier ahí en el marco de Cruz Azul, y por supuesto también Chiquete Orozco, que enfrentaba a Chivas por primera vez desde que se fue del equipo, el canterano del Guadalajara. Mucha polémica alrededor de su salida, el cuate Sepúlveda, que también defendió los colores de Chivas en algún momento, y el Chicharito Hernández, que estaba de regreso a la convocatoria después de la lesión en la pantorrilla, primeros minutos en el torneo, y ahí platicaba con Alan Mozo, sonriente, el número 14 del Guadalajara, durante el calentamiento de los suplentes. El Oso González, Alan Mozo, que parecía iba a ser titular, pero Milito no lo puso, así que el Chicharito ya estaba de vuelta. Podrían ser los últimos meses con la institución rojiblanca. Y ahí tenemos a Hugo Camberos saludando a la tribuna. Hugo Camberos y Yael Padilla, que van a formar parte de la selección sub-20 del Mundial. El llamado del rebaño, que yo insisto, desde que lo implementaron, la cosa no ha ido muy bien, que digamos, ¿verdad? Así que vamos ahora sí a las acciones. El estadio pletórico, muy buena entrada, lleno, más de 40,000 personas, aficionados del Cruz Azul también en la tribuna, y así salían los equipos ya para el protocolo de la Liga MX. En este compromiso, uno de los duelos más atractivos del torneo, sin duda alguna, y empezaba a toda máquina el Cruz Azul con el gol de Paradela. Así se vivió en el estadio. Como viene siendo una tradición, el Guadalajara empezó perdiendo el partido, y esta fue la reacción de Gabriel Milito, el técnico argentino. Simplemente se fue a la banca a sentarse con los auxiliares y a tratar de revisar qué podía mejorar para tratar de encontrar el empate en el marcador. Ahí tenemos la reacción de Milito y la reacción del Arcamón del otro lado, por supuesto, eufórico el técnico de la máquina, el festejo de Cruz Azul, que ya se iba adelante en el marcador en apenas 2 minutos del partido. Llegaría el empate de Chivas. Y así se vivió el empate de Chivas en el banquillo. Se acercaba Campillo con los suplentes. Mientras tanto, vean ahí a Gabriel Milito aprovechando para platicar con Eric Gutiérrez situaciones que tenía que mejorar el rebaño en el medio campo para tener mejor posesión de la pelota, mayor protagonismo, y así fue como se vivió el gol del empate, que le daba cierta tranquilidad al cuerpo técnico de forma momentánea en ese partido, y por supuesto prendió a toda la afición en el estadio. Llegarían oportunidades que podría haber cosechado mejor Armando La Hormiga González, y los abucheos al Chiquete. El Toro Fernández ya había marcado el segundo para la máquina, y esta fue la reacción desde la banca de Chivas. Gabriel Milito se fue a sentar, pero el preparador físico del Guadalajara, vean, del lado derecho ahí, platicando con el abanderado, diciéndole que el Toro había empujado al Tiva Sepúlveda y que de esta manera tendría que haber una revisión del VAR para tratar de que se le quitara el gol a Cruz Azul, cosa que finalmente sí ocurrió. Le anularon el gol al Toro Fernández, que vean la reacción que tuvo el delantero de la máquina, ahí burlón, aplaudiéndole al silbante. El Arcamón no se lo podía creer, y es que la neta sí estuvo mal anulado. Después llegaría esta situación en el área con el Cotorro González, le marcan penal a favor a Chivas, y vienen los reclamos de Piovi ahí también para el futbolista del Guadalajara. Del Toro está Paradela, el Piojo Alvarado ya había agarrado la pelota para ser el cobrador de la pena máxima, que en ese momento podría haber sido el 2-1 a favor de Chivas. Sin embargo, Cáceres
ante la presión de Rivero, del Toro Fernández. Estaba escuchando las indicaciones que le daban desde Toluca en el tema de las cabinas del VAR. Rivero explicaba y con Jorge Sánchez, mientras tanto en la banca de Chivas el Tala con el Chicharito platicando. Expulsó Cáceres a uno de los elementos del banquillo rojiblanco por estar ahí diciéndole de situaciones mientras el silbante observaba la jugada en el VAR, y finalmente se le quita el penal al Guadalajara. Se le quita la oportunidad y entonces al final del primer tiempo ahí está la plática de Luis Romo justamente con Cáceres, y también tendríamos esta gran jugada que le hizo Efraín Álvarez a Willer Dita. Adiós a la cadera de Dita. Efraín, que la verdad tuvo un buen partido, esa oportunidad que se quedó muy cercana. Íbamos 1-1 y llegaría Rotondi para poner el 2-1 en el marcador antes de que terminara el primer tiempo. Y ahí vemos cómo lo vivió Gabriel Milito, el director técnico de Chivas, yéndose otra vez en desventaja. La defensa del Guadalajara da muchas oportunidades a los rivales y Milito va a la hielera, toma una botellita de agua y se va a la banca para tratar de recuperar al equipo. Mientras tanto, por supuesto, en el banquillo cementero, euforia total por irse adelante en el marcador. Larcamón aplaude a Rotondi después de esa anotación y también a Nacho Rivero, uno de los jugadores más importantes que tiene la máquina. Llegaría esta situación al final de la primera parte, por supuesto está muy lejos esta toma, pero era una mano clarísima del Toro Fernández que no se marca a favor de Chivas. Era un penal clarísimo para el Guadalajara y nos vamos al descanso. Así Kevin Mier se va hacia el vestidor y ya para el segundo tiempo el Chicharito Hernández comenzó a realizar los ejercicios de calentamiento junto con el Oso González, Keith Cowell. Ahí estaba también Oscar Wally. Ahí tenemos a Javier Hernández, que antes de ingresar platica algo con el Oso González, que no ha sido tan utilizado, prácticamente por Gabriel Milito. La charla que tuvo el director técnico argentino con el 14 del Guadalajara, que viviría sus primeros momentos en este torneo porque no había jugado el Chicharito y así lo recibieron. Vamos a ver cómo lo recibió la gente en el estadio. Campillo se acerca para abrazarlo y el Chicharo se va ya hacia esa zona para poder hacer el cambio. Mientras tanto, los jugadores de Chivas, el Cotorro también se acerca con Milito y así se vivió el cambio del Chicharito Hernández. Javier Hernández solamente tuvo una oportunidad frente a la portería de Kevin Mier, esta media vuelta que se va desviada, pero fuera de eso no pasó mucho con el 14 en los minutos que estuvo en el terreno de juego. Guadalajara tratando de buscar el empate con esta acción que pega en el poste y luego le rebota Armando La Hormiga González. No fue el partido de La Hormiga, definitivamente se perdió un par de situaciones ante el lamento del cuerpo técnico del Rebaño Sagrado, que ya preparaba dos cambios, Camberos y Yael Padilla. Así se fue Efraín Álvarez y el Piojo Alvarado. Así se fueron al banquillo los dos mejores futbolistas de Chivas en el partido. Faltaban todavía unos 20 minutos para que terminara el duelo y Gabriel Milito decidió ingresar a Camberos y a Yael Padilla en los últimos instantes. Miguel Gómez, que también tuvo participación con ese servicio. Mier se queda con la pelota. Algunos reclamos del cuerpo técnico del Guadalajara para el abanderado en ciertas situaciones. Ahí Milito que pedía alguna explicación o que le estaba dando su punto de vista, pero la situación no mejoraba y Guadalajara seguía abajo 2-1. Finalmente Cruz Azul se llevó el triunfo, muchachos, y hubo también situaciones ahí de algunas broncas que se presentaron en la tribuna del estadio del Guadalajara. Hay que mantener la calma, chivermanos, aficionados, visitantes también, que esto sea un espacio de sana convivencia. Perdieron las Chivas y entonces se agrava la crisis de resultados para Gabriel Milito en esta fecha FIFA. Así lo